Un error al ubicar una planta de energía, bueno, no es solo que cueste millones de dólares en sobrecostos. Claro, el dinero es solo la punta del iceberg. Exacto. O sea, un simple fallo de cálculo en un mapa puede disparar el precio de los alimentos básicos. O peor, arrasar con un área natural protegida. O arruinarle la vida a una comunidad agrícola para siempre, que es algo que vemos muy seguido. Tal cual. Por eso hoy vamos a analizar cómo las matemáticas pueden, digamos, salvarnos de nuestros propios sesgos al tomar decisiones monumentales de infraestructura. Estoy muy emocionada de arrancar con esto. Y es un tema crítico. Históricamente, la tendencia ha sido ver el territorio como un lienzo en blanco, ¿verdad? Quienes planifican suelen enfocarse en una sola variable, como el costo logístico. Ignorando por completo que el espacio geográfico es una red viva. Está todo interconectado. Definitivamente. Y para desenredar esa complejidad, el análisis profundo de hoy desglosa un estudio fascinante. Fue publicado en el año 2025 en la revista Journal of Cleaner Production. Es un artículo increíble. La misión hoy es entender cómo estos investigadores desarrollaron un modelo espacial multiobjetivo. Su meta era garantizar la sostenibilidad absoluta de las plantas de bioenergía en zonas rurales. Sí, y utilizaron como caso de estudio la región TR83 en Turquía. Lo que proponen es un cambio de paradigma total. O sea, muestran cómo combinar sistemas de información geográfica, los famosos SIG, con algo llamado lógica difusa, y afirman que esto puede revolucionar cómo decidimos dónde construir infraestructura vital. Eliminando el componente más problemático de la ecuación, claro, la subjetividad humana. El planteamiento es que, para equilibrar economía, sociedad y naturaleza, debemos dejar de debatir en salas de juntas. Totalmente. Hay que empezar a confiar en marcos matemáticos que no tienen intereses creados. Pero bueno, vamos a desglosarlo por partes para nuestra audiencia. Me parece perfecto. Para entender la solución, primero hay que entender por qué los métodos actuales están fallando. Claro. El estudio menciona que normalmente se combinan mapas digitales con métodos tradicionales de toma de decisiones. El ejemplo clásico que dan es el AHP, el proceso de jerarquía analítica. Ajá, el AHP. Y aunque suena súper técnico y formal, falla terriblemente en el mundo real. ¿Y eso por qué? Principalmente por lo que llaman la ponderación de expertos. Estos métodos requieren que especialistas le asignen un peso o importancia a cada criterio del mapa, basándose en sus juicios. O sea que, en el fondo, estás metiendo el sesgo humano directamente en el algoritmo. Exacto. Imagina una mesa de planificación. Tienes a un economista cuyo objetivo es la viabilidad financiera. Lógicamente, le dará una prioridad altísima a estar cerca de carreteras principales. Tiene sentido desde su perspectiva. Pero en la misma mesa hay un ecólogo, y él prioriza la distancia a los bosques y proteger los cuerpos de agua. El gran problema matemático aquí es que el método obliga a llegar a un consenso promediado. Uy, un promedio ahí puede ser un desastre total. O sea, si el ecólogo dice que un sitio es un 0 porque está sobre un acuífero, pero el economista le da un 100 por la autopista, El sistema promedia un 50. claro. Terminan eligiendo un sitio supuestamente aceptable que, en la vida real, va a contaminar el agua de toda la región. Ese es el punto crítico. El resultado rara vez refleja si el espacio es objetivamente ideal. Termina siendo un reflejo de quién gritó más fuerte en la reunión o qué disciplina dominaba el comité. Sí, promediar opiniones opuestas sobre algo físico genera ubicaciones mediocres para todos. Por eso me encanta la solución de los investigadores. Ellos proponen usar la lógica difusa. Que es un concepto matemático fascinante. Para visualizarlo mejor, pensé en una analogía. Digamos que los métodos tradicionales son como un árbitro deportivo de carne y hueso. Por más profesional que sea, tiene favoritos subconscientes o se deja influenciar por la grada. O intenta compensar un error que cometió en la jugada anterior. Exacto. En cambio, la lógica difusa es como el sistema VAR, el videoarbitraje. Es un marco estrictamente objetivo que mide los milímetros exactos, sin importar si beneficia al local o al visitante. Esa analogía del VAR funciona perfecto para explicar la imparcialidad. Y, yendo un poco más a lo técnico, la lógica difusa resuelve otro problema gigante, la rigidez. ¿Te refieres a los sistemas binarios? Tal cual. En la lógica clásica todo es blanco o negro. Un terreno es 1 o 0, apto o no apto. Pero la geografía real no obedece a líneas divisorias tan tajantes.
O sea, un bosque no termina en 1 centímetro y se vuelve un desierto en el siguiente. Hay transiciones, hay tonos grises. Precisamente. La lógica difusa utiliza grados de pertenencia que fluyen en un espectro del 0 al 1, y esas transiciones se calculan usando funciones matemáticas lineales o gaussianas. Y esto es vital para este estudio en particular porque están evaluando plantas de bioenergía alimentadas por biomasa agrícola y residuos animales. Es indispensable. Una planta solar solo necesita medir irradiación constante, digamos, pero la biomasa fluctúa drásticamente durante el año, depende de las cosechas y está dispersa en 1000 granjas distintas. Necesitas un modelo que procese esa variabilidad natural sin forzarla a categorías artificiales. Entonces ya tenemos nuestro VAR matemático. Exacto, un sistema que entiende los grises del territorio. Pero la pregunta logística es, ¿cómo aplicas esto a una escala masiva sin que la computadora colapse? Porque evalúan toda la región TR83 de Turquía, que es enorme. Sí, abarca las provincias de Samsun, Çorum, Tokat y Amasya. Y la respuesta es que no lo hacen de golpe. Diseñaron un proceso metodológico de 2 etapas muy inteligente. Claro, para no sobrecargar el sistema. Por pura eficiencia computacional y estratégica. Si intentas evaluar cada metro cuadrado de 4 provincias con decenas de criterios, el modelo es inmanejable. Así que la etapa 1 es un filtro macroscópico. Se enfocan en calcular el índice de potencial sostenible, el famoso SPI. O sea, antes de buscar dónde poner los cimientos, buscan dónde está la materia prima. Exactamente. El algoritmo rastrea áreas agrícolas, tierras marginales, pastizales y residuos animales en toda la región. El objetivo es hallar el epicentro de la biomasa para bajar costos de transporte. Y al correr este modelo difuso, los resultados mostraron un ganador absoluto. El Distrito Central de la provincia de Çorum obtuvo una calificación perfecta, de 1.0 en este índice. Un puntaje impecable, lo cual convierte a Çorum en el escenario exclusivo para la etapa 2. Aquí es donde el modelo saca el microscopio y genera el índice de idoneidad de selección de sitio, el SSSI. Espera, antes de meternos a las aldeas de Çorum, tengo que hacer de abogada del diablo. Siempre surge una duda crucial con la bioenergía a gran escala. A ver, dime. ¿Te refieres al impacto alimentario, imagino? Sí. Si el sistema eligió esta región porque tiene mucha producción agrícola, ¿no corremos el riesgo de que los agricultores prefieran vender sus cosechas a la planta energética en vez de venderlas para comida? El clásico dilema de comida versus combustible. Exacto. Podría desatar una crisis de precios en los alimentos básicos. Es una crítica súper válida. Políticas energéticas mal hechas en el pasado han causado inflación alimentaria. Pero la belleza de este modelo es que previene esa competencia desde la raíz. ¿Cómo lo hacen? Con restricciones directas. Integran restricciones agronómicas en el propio índice. La clave está en que el modelo prioriza agresivamente el uso de tierras agrícolas marginales. O sea, tierras que por su mala calidad no sirven para cultivar alimentos comerciales de forma rentable, no. Así es. Hablamos de suelos degradados, con mucha salinidad o pendientes complicadas. El modelo dirige los cultivos energéticos exclusivamente hacia esas tierras marginales. Ah, entiendo. Al hacer eso, blindan las tierras fértiles de buena calidad para que la producción de comida siga intacta. Pero bueno, pensemos mal un segundo. A ver, adelante. Incluso esas tierras malas tienen dueños. ¿Qué evita que un terrateniente mienta y reclasifique sus tierras fértiles como marginales solo para ganar un contrato con la planta de bioenergía? Es una buena pregunta, pero el modelo no se alimenta de encuestas ni declaraciones juradas. Los sistemas de información geográfica extraen datos de estudios edafológicos oficiales y satélites. O sea, datos físicos puros, que no se pueden falsificar. Exacto. El algoritmo cruza datos químicos y físicos. Si la tierra es fértil según la ciencia, el modelo le clava un valor de 0 para uso energético. Queda bloqueada matemáticamente. ¡Qué nivel de rigor! Y usar tierras marginales reales tiene doble beneficio. Rehabilitas el suelo degradado almacenando carbono y mantienes el suministro de biomasa estable. Totalmente. Esa capacidad de usar datos duros para evitar trampas nos lleva directo al nivel microscópico de la etapa 2. Es que la protección ambiental está codificada como una regla inquebrantable. Aplican zonas de exclusión absolutas.
Por ejemplo, asignan viabilidad cero en un radio de 1 kilómetro de cualquier área protegida. Parques nacionales, sitios arqueológicos, lagos. Y no hay debate, o sea, si cae a 999 metros, se descarta. Cero pertenencia en la lógica difusa. No hay discusión. Lo mismo con los mapas de riesgo geológico. Vetan cualquier zona con líneas de falla sísmica o historiales de deslizamientos. Me parece fantástico. Ahora, la parte metodológica que más me impresionó fue cómo manejan a las comunidades locales. Dijimos que la lógica difusa usa funciones continuas, no cortes de sí o no. Así es. Y para la distancia a las zonas residenciales usaron una función gaussiana, una curva de campana. Que representa esa tensión real entre la calidad de vida de las personas y la eficiencia de la planta, ¿verdad? Es el clásico problema de optimización espacial. Una planta de estas implica camiones pesados todo el día, maquinaria ruidosa y, por la fermentación de la biomasa, malos olores. Claro, ponerla al lado de un vecindario es inaceptable para la gente. O tampoco puedes construirla a 60 kilómetros en medio de la nada. Los costos de hacer nuevas carreteras destruirían el proyecto. Y la electricidad se pierde en el camino si las líneas de transmisión son muy largas. Pierde todo el sentido. Por eso la función gaussiana establece un pico de idoneidad máxima exactamente a 2000 metros de las casas. Es la distancia dorada, cerca de la red urbana y las vías, pero lo suficientemente lejos para que el ruido y el olor se disipen antes de llegar a las familias. Tal cual. Y a estos factores sociales le suman variables económicas, como exigir que la pendiente del terreno no supere el 15%. Me imagino que eso es para controlar los costos de construcción. Totalmente. Construir industria pesada en cerros requiere movimientos de tierra gigantescos. Además, el algoritmo evalúa continuamente la cercanía a carreteras y tendidos eléctricos de alto voltaje. Entonces llegamos al clímax del proceso. Tienen 13 mapas digitales superpuestos de Chorum. Pendientes, lagos, fallas geológicas, todo en esa escala de grises del 0 al 1. Y el gran desafío es cómo la computadora toma la decisión final con tantas reglas compitiendo. Exacto. Y ahí es donde entra el verdadero cerebro del sistema. Un duelo matemático de validación cruzada entre dos operadores FuzzyGamma y FuzzyAnd. Esta arquitectura de dos operadores es la genialidad del estudio. Tienes que integrar 13 capas sin que los defectos graves queden escondidos en los promedios. Primero, usan el operador gamma. Que lo configuran en 0.90 según leí. Sí, y su comportamiento es expansivo. Es un gran constructor de consensos. Evalúa promediando lo alto y lo bajo, permitiendo que un criterio excelente compense uno mediocre. Digamos que Gamma explora el mapa buscando opciones creativas. Hace una lluvia de ideas. Exacto. Generó una gran riqueza espacial y reveló áreas extensas súper viables cerca de pueblos como Sheker Bay y Pinarchay. Te muestra las posibilidades. Pero los investigadores lanzan una alerta roja sobre confiar solo en Gamma, porque tiene un punto ciego peligroso. Su defecto es que puede dar falsos positivos. Al permitir compensaciones, puede esconder una falla fatal debajo de muchas virtudes. A ver, pongamos un ejemplo para ilustrarlo. Imagina un terreno con calificación perfecta de 1.0 en acceso a carreteras y biomasa. Pero tiene un terrible 0.1 en riesgo de deslizamiento de tierra. Claro, Gamma promedia todo y le da una calificación global de 0.8, mostrándolo verde brillante en el mapa como una gran opción. Y terminas construyendo una planta multimillonaria que se cae por un barranco en la primera tormenta. En infraestructura crítica, una sola falla estructural anula todo lo bueno. No puedes promediar el riesgo de que se caiga el edificio. Por eso no se quedaron solo con Gamma. Trajeron al operador AND, el operador lógico Y, para auditar los resultados. El operador AND es el juez implacable. Su lógica es no compensatoria. La regla es que la calificación general del terreno será exactamente igual a la puntuación de su criterio más bajo. ¡Wow! O sea, el eslabón más débil determina la fuerza de toda la cadena. Totalmente. En nuestro ejemplo, no importa si tienes 12 dieces perfectos. Si el riesgo de deslizamiento es 0.1, el operador AND califica todo el proyecto con 0.1 y lo descarta. Exige excelencia absoluta en todo. Entonces, combinados son perfectos. Gamma trae las ideas innovadoras a la mesa y AND elimina sin piedad cualquier lugar que tenga un solo defecto grave.
Y el resultado de esa doble validación fue increíble. El filtro estricto de AND localizó la opción definitiva, el sitio que llaman la opción A. Que es un punto súper específico cerca de las aldeas de Hassi Musa, Turgut, El Mali y Caciclicaya. Ese lugar exacto sobrevivió al escrutinio más duro. Demostró una idoneidad matemática impecable en los 13 parámetros sin esconder ni una sola falla. Al ver cómo llegaron a este sitio perfecto, uno entiende el panorama completo. Este estudio prueba que planificar ciudades no tiene que ser una pelea política entre desarrolladores y activistas. Hemos evolucionado desde esos mapas de papel y comités sesgados hacia un modelo de 2 etapas matemáticamente puro y transparente. Y los impactos son enormes. Logran generar energía renovable, protegen la comida usando tierras marginales y blindan la paz de las comunidades convirtiendo el ruido en una regla matemática. Es que la trascendencia de esto va mucho más allá de Turquía, tiene relevancia global. Todos los países están corriendo para cumplir el Acuerdo de París y reducir emisiones un 45% para 2030. Y eso va a requerir muchísima infraestructura verde. Esta metodología es una hoja de ruta exportable. Funciona igual de bien en una estepa, en la selva o en los Andes. Demuestra con datos tangibles que la transición energética y el desarrollo rural no son enemigos. De hecho, ayuda muchísimo con el tema de la gobernanza y la desconfianza social. Claro, la gente se opone a estas obras con justa razón histórica. Pero cuando democratizas la selección con algoritmos abiertos, libres de sesgos y basados en ciencia real, transformas un debate político tenso en una certeza matemática enfocada en el bien común. Esa objetividad es el verdadero superpoder aquí. Y me deja pensando en algo, ¿eh? Una idea bastante provocadora para ir cerrando. A ver, compártela. Si un algoritmo espacial con lógica difusa es tan superior equilibrando estas necesidades complejas, ¿qué otras decisiones de nuestra sociedad deberían adoptar este modelo? Uf, muchísimas. Me imagino que piensas en infraestructura urbana. Totalmente. Pensemos en trazar líneas de transporte público o decidir dónde construir hospitales o rellenos sanitarios. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que esas decisiones dependan de comités humanos llenos de sesgos? Es una gran pregunta. Quizás es hora de confiar en la equidad irrefutable de estos modelos espaciales. Definitivamente. Es una idea para reflexionar a fondo. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos vemos en la próxima.